Ajá, ya votaste, te quedaste en casa, no votaste, perdió Maduro las elecciones. ¿Quién ganó? ¿Te sientes bien? ¿Crees que hiciste lo que debías hacer? ¿Estás seguro? De eso vamos a conversar en este video. Vamos a sincerarnos. Soy Antonio Diurich y esta es Radio Cuentera. Suscríbete al canal. Este domingo 25 de mayo, día de elecciones, la mayoría, quieranlo o no, tomará una posición ante ellas. Sus resultados serán un mensaje para el futuro y van a tener una gran incidencia en la continuación o no de la Venezuela democrática. Será un mensaje para todos los venezolanos. ¿Obstaculizará o despejará la vía pacífica, constitucional y electoral en la vida política de los venezolanos? Ya veremos. Acompáñanos mientras descubrimos el sorprendente significado de estas elecciones. Me puse a investigar y te voy a demostrar que el poder que ostenta Maduro no proviene de los votos que obtiene él en las elecciones. Por lo tanto, para empezar, ¿por qué no te preguntas lo siguiente? ¿Qué ha hecho y qué ha logrado Maduro con las elecciones? Procedimiento democrático para escoger y decidir a quién prefiere el elector. Y si no es de los votos, ¿de entonces de dónde le viene ese poder a Maduro? Para explicarnos esto, antes que nada, recordemos la historia de los últimos 12 años de Venezuela. Es decir, desde que Maduro es presidente, o mejor dicho, ejerce ilegítimamente la presidencia y Padrino con su alto mando se lo permiten y alcahuetean, como lo hace hoy. En el video que te dejaré al final, te cuento la historia de cómo llegó Maduro a la presidencia después de la muerte de Chávez. Pero sigamos. Es necesario recordar que el primer gran error de la oposición vino con la elección parlamentaria de 2005, en la que se impuso la tesis de la abstención. Ese error significó entregarle la Asamblea Nacional a Chávez y al socialismo, lo que se tradujo en darle todo el poder del Estado para que designara a los rectores del CNE, igual que a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y al Poder Ciudadano, entiéndase al fiscal, contralor y defensor del pueblo. La oposición se quedó sin nada. Estaba completamente desamparada, sin ninguna voz, sin ningún poder. La oposición, que había hecho las movilizaciones más grandes de nuestra historia, la que hizo que los militares le dijeran no a Chávez y lo llevaran a renunciar, esa oposición, que era controlada por la antipolítica y la sociedad civil, después de derrocar, de tumbar a Chávez, no supo qué hacer y por marginar la seriedad política recurrió a espectáculos burdos y desordenados como el de la juramentación de Carmona, lo que hizo que los mismos militares que habían abandonado a Chávez y lo habían tumbado, lo regresaran. A mediados del 2006, con los partidos agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática, que estaba en gestación, los políticos experimentados volvieron al escenario político y ellos decidieron buscar vías para regresar a la ruta electoral, la única vía democrática, pacífica y constitucional que había. Y es así como Rosales, Borges y Petkov, aspirantes a la candidatura presidencial, logran ponerse de acuerdo y postulan a Manuel Rosales a la presidencia en las elecciones de 2006. Esa fue una gran decisión, de donde nació la verdadera oposición organizada y consistente esa oposición para enfrentar a Chávez. Fue ella, junto a la juventud de entonces, la que enfrentó y derrotó en el referéndum del año 2007
que había convocado Chávez en procura de aprobar la reforma constitucional que le iba a permitir su reelección sin límites. Pero Chávez fue derrotado. Presionado por los militares que conservaban profesionalismo y rectitud de conducta, no como los de ahora y compadrino López, no tuvo más remedio Chávez que dar la cara y reconocer que había perdido. Padrino, ¿te atreviste tú a hacer eso? Yo te aviso. Sabemos lo que hizo violando la Constitución después para posteriormente enmendarla y lograr lo que quería. Pero esa es otra historia. Déjenme recordar que con la MUD, la Mesa de la Unidad Democrática, en perfecto funcionamiento, para escoger al candidato opositor para la elección presidencial del año 2012, la MUD, convoca para febrero de ese año a una elección primaria para escoger a su candidato. En ella triunfa Enrique Capriles, como lo haría 12 años después, también convocada por la oposición unida y organizada, María Corina Machado, en la primaria de 2024. Pero en 2011 ya Chávez había anunciado que padecía cáncer y se decía que no llegaba a diciembre de 2012. Como era normal en él y en el comunismo castrista, negaron su gravedad, pero se adelantaron la elección presidencial para octubre de ese año y no la hicieron en diciembre como era tradicional. Esa elección la ganó Chávez, esa es la verdad. No es un secreto, sin embargo, todo lo que ocurre después. La mentira de Chávez, Maduro y Fidel Castro no puede mantenerse más. Es por eso que el 8 de diciembre de aquel año 2012, Chávez, instruido por Fidel Castro, impone, sin respetar la Constitución y con la cobardía esta vez de Diosdado Cabello, a Maduro como su sucesor. Y muere Chávez. ¿Cuándo? No está claro. Pero el 10 de enero no pudo juramentarse. Luis Estela Morales, del Tribunal Supremo de Justicia, decide que sea Chávez quien diga qué tan grave está y cuándo se juramentará, y no una junta médica. Pero Chávez muere, supuestamente a principios de marzo de 2013, y ello obliga a que para junio de 2013, por falta absoluta del presidente electo, el CNE convoque a nuevas elecciones. Por lo que esta vez se enfrentan Nicolás Maduro, impuesto por Chávez, y Enrique Capriles, escogido por la oposición unida. El resultado, al contrario de lo que muchos presagiaban al principio, fue muy ajustado, muy estrecho. La diferencia fue muy poca y Maduro recurre a la represión y a las muertes para detener las protestas que empiezan a hacerse ante ese resultado. Posteriormente, algunos factores desde la oposición aprovechan para tratar de acabar con Capriles y se dedican a descalificar y a confrontar a quien dio la cara en aquella elección y en aquellos momentos tan duros y difíciles. Como dije, ya Maduro empezaba a demostrar que usaría la represión despiadada y las armas de la República para imponer su tiranía. Y entonces, ¿qué pasa? Que reaparece en el escenario político de la oposición el dilema entre votar o no votar. Los protagonistas de ayer son los mismos de hoy. Y pasa lo que todos sabemos. Cuando participamos en las elecciones, como en las parlamentarias de 2015, ganamos por paliza. Cuando nos abstenemos, que es la cancioncita de moda de ahí en adelante, gana Maduro. Y no es sino hasta las elecciones presidenciales de 2024 cuando nuevamente se habla de unidad y la plataforma unitaria recurre nuevamente a una elección primaria y logra convencer a aquellos que no participaban ni en la plataforma unitaria ni compartían lo electoral como una opción para que participen.
Gana María Corina Machado esa primaria, Maduro inhabilita a María Corina, señal indudable de que sabe que ella le va a ganar. La reacción de Maduro no fue nada nueva. La que sí debió haber sido, y lo fue afortunadamente y gracias a Dios, es la de la oposición, por lo que ante las marranuncias y atropellos de Maduro, esta vez no optó, como se estaba haciendo tradición, por la abstención. La plataforma unitaria le cede a María Corina el derecho de escoger su candidato sustituto. Nada de rencores ni nada de eso, que lo escoja ella. Y María Corina escoge a la profesora Corina. Y Maduro no la acepta. No la inhabilita, porque no puede, pero le ordena al CNE que no le permita inscribirse. ¿Por qué? Porque Maduro siente que con esa otra Corina la oposición puede ganarle las elecciones. Pero una vez más, la oposición reunida en la plataforma unitaria junto a María Corina mantienen la decisión de participar. Con el tiempo reducido que queda, la oposición decide postular al candidato Tapa, el representante del partido MUD, a Edmundo González. Y así lo anuncia el doctor Omar Barbosa, coordinador de la plataforma unitaria. Maduro siente que a ese candidato sí puede derrotarlo, sí va a derrotarlo. Lo ve débil y lo acepta. Ya sabemos lo que pasó. Edmundo González ganó por paliza. Creo que se esperaba en ese entonces una conducta institucional de los militares de la República. Pero lo que pasó fue que Maduro, escoltado, apoyado y protegido por las armas que el pueblo le confió a Vladimir Padrino, dio un golpe de Estado y se apoderó de la presidencia de la República. Aquella Fuerza Armada decente, al igual que la democracia, se habían acabado. La elección no se la robaron, no pudieron robársela. Simplemente prescindieron de ella. Está probado y comprobado que Edmundo González fue electo por una inmensa mayoría como el nuevo presidente de la República. Pero la oposición, desafortunadamente, parece que carecía de un plan de acción si eso ocurría. Y resurgió el desconcierto. No había plan sobre lo que hacer entre julio de 2024 y el 10 de enero de 2025. Tampoco lo había para ese día de la juramentación, el 10 de enero, y mucho menos para qué hacer después si ocurría lo del golpe de Estado que ocurrió. El golpe de Estado se materializó. Ahora, hoy, el 25 de mayo, deja claro que la oposición ante el golpe de Estado escogió regresar a lo que ya antes hizo mientras Chávez aún vivía, a la confrontación interna entre participar o abstenerse en las elecciones que se hicieron. Hoy nos preguntamos, ¿qué ganó y qué perdió el pueblo venezolano con la elección del 28 de julio de 2024? Claro, lo más importante y significativo es que Edmundo González, el candidato del pueblo venezolano, inmensamente mayoritario, le ganó por paliza a Maduro. Edmundo González es el legítimo y legal presidente electo. El pueblo venezolano, gracias a la organización y a la priorización de actividades el día de la elección, tiene hoy en sus manos la prueba de su triunfo, que son las mismas actas que prueban la estruendosa derrota de Maduro. Eso tiene hoy una pelusa. Edmundo González es reconocido por numerosos países democráticos del mundo como el presidente electo en Venezuela, que es reconocer que Maduro perdió y que hoy es un autócrata dictador que domina
todos los poderes y quiere seguir haciéndolo, simulando que lo hace por la vía electoral, de la cual hoy ha despejado del camino el riesgo de volver a perder otra elección. ¿Cómo? Dividiendo nuevamente a la oposición y sustentando sus triunfos en la abstención, que es su gran aliada. ¿Qué perdió el pueblo venezolano con aquella elección? Para mí, nada. Para mí, todo fue triunfo. Y es ese triunfo el que hoy mantiene viva la esperanza del cambio. Como conclusión, podemos respondernos esta pregunta. ¿Cuál es la estrategia de Maduro? Bueno, aquí la tenemos, fíjense. Primer paso, meterle miedo a la gente y asustar a la oposición. Segundo paso, tratar de comprar a los que persistan en la lucha y tratar de lograr que se vendan y descalificar a aquellos que no se vendan y que sigan firmes, sembrando dudas sobre ellos a base de mentiras. Siempre hay en la oposición quien prefiere creerle a Maduro y a Diosdado. Tercer paso, dividir a la oposición, que es lo que ha logrado y es lo que estamos en este momento en las elecciones de 2025. Es así como Maduro sigue ejerciendo el poder. Lo sostiene por una parte la Fuerza Armada que comanda el desvergonzado general Vladimir Padrino López y lo siguen calladitos otros tantos militares que tal vez no comparten esa posición, pero que tampoco se atreven, será por cobardía, digo yo, a alzar la voz. Maduro, sentado sobre los fusiles y las bayonetas de Padrino, sabe hoy que es solo mediante la fuerza, no por el voto, como se sostiene en el poder. ¿Cierto? Digo, se sostiene en el poder. Maduro ha logrado dividir a la oposición e imponer nuevamente el discurso de la abstención, lo que en última instancia es el objetivo estratégico final de Maduro. Con la abstención en pleno apogeo, no habrá elección que pueda perder Maduro. No habrán más pruebas de la existencia de abusos y trampas electorales, ni de que las elecciones que haga han sido ilegales ni fraudulentas. Electoralmente, este 25 de mayo no habrá perdedores. Maduro dirá que ganó la elección formal por mayoría de los que fueron a votar, por supuesto, y los abstencionistas dirán que ganaron ellos por mayoría de los que no fueron a votar. Pero la única verdad es que el gran perdedor será Venezuela. Si te interesa Venezuela y este tema, acá tienes un par de videos que recomiendo que veas. Suscríbete al canal y podrás ver todo lo que he hecho hasta ahora y lo que semanalmente voy publicando. Hasta la próxima, Dios mediante. Dios bendiga a Venezuela. Libertad para los presos políticos.